El presente video ha sido realizado por alumnos de la Universidad Dr. Andrés Bello como proyecto de investigación. Integrantes: Óscar Alvarado, Aura Castillo, Karen García y Rubenia Velázquez. Introducción. En el presente proyecto de investigación expondremos sobre los 4 tipos de secciones cónicas: circunferencia, elipse, parábola e hipérbola, sus diferentes características, propiedades, ecuaciones y gráficas en el plano cartesiano. Buenas tardes, mi nombre es Karen García. En esta ocasión hablaremos de la circunferencia. Se define como circunferencia a una curva cerrada conformada por un conjunto de puntos en un mismo plano, situados a la misma distancia de un punto fijo llamado centro de la circunferencia. Esta distancia fija a la que se encuentran los puntos de la circunferencia se denomina radio de la circunferencia. Similar al radio, el diámetro es la distancia medida entre los puntos opuestos en la circunferencia y cuya magnitud es igual al doble del radio. El diámetro posee otra característica importante: pasa por el centro de la circunferencia y es la línea también llamada cuerda, definición que veremos más adelante. Existe una gran confusión respecto a esas dos figuras, muchas veces empleadas como sinónimos que guardan grandes similitudes, pero una diferencia bastante importante: la circunferencia es el lugar geométrico y el círculo una región del plano. La circunferencia es una línea curva cuyos puntos distan igual respecto del centro. Por otro lado, el círculo es una región de puntos, un área, una superficie cuyos puntos se encuentran a una distancia no mayor al radio respecto del centro. En los elementos de la circunferencia encontramos radio de la circunferencia. Tal como se menciona antes, es el segmento de recta que va desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. Cuerda. Se llama así a todo segmento rectilíneo que une dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro. Diámetro, definido con anterioridad, es un segmento de recta que une dos puntos opuestos de la circunferencia y que a su vez pasa por el centro, y su magnitud es 2 veces la del radio. Secante es toda recta que pasa por dos puntos de la circunferencia. La diferencia con la cuerda es que una secante tiene sus extremos prolongados. Flecha o sajita es el segmento que se traza perpendicular a una cuerda hasta tocar un punto en la circunferencia. Buenas tardes, mi nombre es Rubenia y en esta oportunidad voy a explicar qué es una hipérbola. Es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a los puntos fijos llamados focos es constante en valor absoluto. Los elementos de la hipérbola son los focos, que son los puntos fijos F y F, el eje focal o eje principal, que es la recta que pasa por los focos, el eje secundario, que es la mediatriz del segmento FF, y el centro, que es el punto de intersección de los ejes. Vértices son los puntos de intersección de la hipérbola con el eje focal. Radiovectores son los segmentos que van desde un punto de la hipérbola a los focos CF y PF. Distancia focal es el segmento de longitud. Eje mayor es el segmento AA de la longitud 2A. Otros elementos de la hipérbola son el eje menor, eje de simetría, asíntotas y relación entre los semiejes. La fórmula general de una hipérbola. Como característica de la gráfica, como podemos observar, es la diferencia entre los puntos fijos, es decir, los focos, que es constante y en valor absoluto, al igual que las asíntotas están, pero en ningún momento pueden llegar a acercarse con las líneas que forman la hipérbola. Una elipse es un lugar geométrico de todos los puntos de un plano.
tal es que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados foco siempre es constante. A esta longitud constante se le denomina eje mayor, que puede ser paralelo al eje X o paralelo al eje Y o bien oblicuo. Los elementos de una elipse son centro, focos, eje mayor, eje menor, lado recto y vértices. El centro, como su nombre lo indica, es el punto central de la elipse y es donde se intersecan los ejes mayor y eje menor. Los focos son dos puntos localizados sobre el eje mayor. Estos no son arbitrarios y entre más parecida sea la elipse a una circunferencia, la distancia entre ellos se reduce. Si dicha distancia es cero, entonces la curva no es una elipse, es una circunferencia. El eje mayor es el segmento de recta localizado entre los vértices de la elipse. El eje menor es el segmento de la recta perpendicular al eje mayor, cuyos extremos se localizan sobre la elipse. El lado recto es el segmento de recta perpendicular al eje mayor. Contiene a un foco, cualquiera de los dos, y sus extremos se localizan sobre la elipse. Los vértices son los puntos extremos del eje mayor. Ecuación de una elipse. Para entender la ecuación de la elipse se le han dado nombres genéricos a las coordenadas del centro de la elipse y para las abscisas. Estas son h y para la ordenada k. La longitud del eje mayor se le denomina 2a y la del eje menor 2b. Las constantes antes mencionadas son datos importantes para la ecuación de la elipse en estudio. La forma ordinaria de dicha ecuación es, para las elipses paralelas al eje X, su ecuación es, entre paréntesis, x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más, entre paréntesis, y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado. Todo esto es igual a 1. Y para elipses paralelas al eje Y, su ecuación es, entre paréntesis, x menos h al cuadrado sobre b más, entre paréntesis, y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado. Todo esto es igual a 1. Recordemos que 2a es la longitud del eje mayor. Al valor de a se le denomina semieje mayor y al valor b es entonces la longitud del semieje menor. Para identificar si la elipse es paralela al eje X o al eje Y basta con identificar el valor de a. Y según se encuentre dividiendo a X o a Y, el paralelismo es la curva. Un ejemplo de identificación podría ser, para la ecuación entre paréntesis x menos 2 al cuadrado sobre 9 más y más 1 al cuadrado sobre 4 igual a 1, representa una elipse con centro en C entre paréntesis 2, menos 1. Es paralela al eje X, pues 9 es mayor que 4 y por ende A es igual a 3 y B es igual a 2. El eje mayor mide 6 y el eje menor mide 4. Las coordenadas del centro son 2 y menos 1, ya que en la forma ordinaria aparece X menos H y Y menos K. Esto es, menos H es igual a menos 2, por lo tanto H es igual a 2 y menos K es igual a 1, por lo tanto K es igual a menos 1. Parábola. Su definición en matemáticas. Una parábola es la sección cónica de la excentricidad igual a 1, resultante de cortar un cono recto con un plano cuyo ángulo de inclinación respecto al eje de revolución del cono sea igual al presentado por su generatriz. El plano resultará, por lo tanto, paralelo a dicha recta. En una parábola hay 5 elementos básicos: el vértice, el foco, la directriz, el eje y el lado recto. Dado que la parábola es una sección cónica, también puede describirse como la única sección cónica que tiene excentricidad. La unidad se refiere a que todas las parábolas son semejantes, es decir, tienen la misma forma salvo a su escala. Al estudiar analíticamente las parábolas, se suele afirmar erróneamente que los parámetros de la ecuación cambian la forma de la parábola, haciéndola más ancha o estrecha. La verdad es que todas las parábolas tienen la misma forma, pero la escala crea la ilusión de que hay parábolas de formas diferentes. A continuación, realizaremos la solución del siguiente ejercicio. Como podemos observar, las características nos indican de que se trata de una elipse en su forma general,
por lo que tendremos que convertirla a su forma canónica para poderla graficar. Entonces realizaremos la operación del trinomio cuadrado perfecto y vamos a factorizar. Ahora que ya hemos realizado nuestra ecuación y hemos convertido a su forma canónica, vamos a utilizar la siguiente fórmula para poder encontrar los valores que necesitamos para poder graficar nuestro ejercicio. Para poder obtener la distancia desde el centro hasta un foco de la elipse se utiliza la siguiente fórmula y solamente sustituimos los valores en A y B en la fórmula. Luego la simplificamos de tal manera que nuestros valores serán A igual a 2, B igual a 1, K igual a menos 2 y H que es igual a 3, lo cual nos ayudarán a obtener nuestros siguientes valores. El centro de una elipse sigue la siguiente forma, por lo cual sustituiremos los valores en H y K. De igual manera, para obtener el vértice 2, utilizaremos la siguiente fórmula y luego simplificaremos, lo que nos dará como respuesta 3, menos 4. Para obtener los focos, utilizaremos las siguientes fórmulas, en las cuales sustituiremos los valores que ya poseemos, por lo que sacaremos los datos para foco 1 y foco 2. Luego de obtener todos los valores, pasamos a graficar en nuestro plano. Como podemos observar, efectivamente se trata de una gráfica elipse, por lo que cumple con su característica principal, la cual nos dice que es la suma de las distancias de dos puntos fijos que es constante. En conclusión, al finalizar nuestra investigación, como grupo podemos decir que ampliamos nuestros conocimientos de las 4 secciones cónicas contenidas en este video: la circunferencia, hipérbola, elipse y parábola, y que cada una de ellas contiene propiedades y ecuaciones únicas y sus características para reconocerlas y representarlas en un plano. Muchas gracias.